podemos dar comienzo simplemente a tus palabras. O sea, supongo que será muy especial poder hablar de Irma Acuña, ¿no? Bueno, es muy especial y al mismo tiempo tengo que decir que si bien su obra poética ya más o menos ha sido reunida, está dispersa en antologías, pero también en libros. Ya me voy a referir a algunos de ellos, pero tenemos estudios parciales muy interesantes y cuesta mucho reunirlos, eso habría que compilarlo, sí, alguien que, a ver quién se anima a hacer una tesis, ¿eh? Y reúne, porque hay mucho material disperso. La mayor parte es material periodístico, o sea, artículos publicados en diversos periódicos, desde La Nación hasta los diarios locales, hasta el Río Negro, pero son artículos de crítica literaria, incluidos en periódicos, pero son críticos. Y examinan buena parte de la poesía de Irma Acuña. Como yo digo, habría que reunir todo esto porque yo he estado estos días compilando, reuniendo buena parte de este material y es extenso. Ahora, como decía Gerardo Burton, uno de sus mayores críticos, y que estuvo con nosotros el jueves pasado, además, no hay un ensayo completo que conozcamos, al menos en este momento, de la obra de la poesía, sobre todo la obra de Irma Acuña, tanto la poesía como el pensamiento. Dicho lo cual, introduzco el tema con un texto controvertido que a algunos les encanta y otros lo critican, pero que para mí define no solo los inicios del trabajo poético de Irma, sino, digamos, su perdurabilidad en el tiempo hasta el día de hoy. Neuquina. Nací en Neuquén, oasis del desierto, inmenso reino del potente viento, millonario de arenas y de piedras, arauco triste de su gente nueva. Tengo el alma aborigen y labriega. Nací en Neuquén, nostálgico del indio, para quien fue el audaz y el atrevido. El extranjero la pobló de arados, de frutales, de viñas y de álamos, pero él siguió soñando con las tribus. Nací en Neuquén y por las noches hondas, cuando todo se acalla, mi alma loca trepa las bardas, atraviesa el río y tras la cruz del sur halla el camino que conduce al secreto primitivo. Y cuando lejos parta, no habrá olvido para mi valle, mi arenal, mis ríos. Nací en Neuquén, sonrisa del desierto, y en él quiero dormir un largo sueño. Me pareció apropiado iniciar este conversatorio con un poema que, como les digo, es fruto de controversias literarias, no, pero digamos que tiene, yo creo que ya aquí están en germen todos los elementos, todos lo que Irma va a desarrollar en su creación poética, a la cual me voy a referir de un modo general porque es muy grande. No sé si está en el texto que les enviaron, pero menciono algunas cosas. Eh, Empieza con este poema que pertenece a un libro, Neuquina, en 1956 o 57, si no mal no recuerdo, 1956. Sigue con El riesgo y el olvido, publicada en México, Cuando la voz cae, también en México, Menos plenilunio, en México, Maneras de morir, El extraño, ya en Neuquén. Después, bueno, siguen otros, La divisa del emboscado en el 82, y todos fueron reunidos con textos también inéditos que se incorporaron a la edición en El riesgo del olvido, editado por la municipalidad, otra vez, ¿no? Con el mismo título que antes, pero esta vez editado por la Municipalidad de Neuquén en 1991. Con un prólogo de Gerardo Burton, al cual te agradezco, Gerardo, porque la mayor parte del material que encontré crítico sobre Irma me lo proporcionas vos. Entonces, hay una antología poética también del Fondo Nacional de las Artes de 1996.
que se ubica en una serie de libros llamados Serie Poetas Argentinos Contemporáneos. Allí se encuentran publicados, entre otros, poetas argentinos como Leopoldo Castilla, Diana Velesi, Horacio Castillo y Santiago Kovadlov, entre otros. Hay 2 ediciones simultáneas del Príncipe en 1999. Es un poema muy largo, muy extenso, donde predominan, digamos, los mitos mexicanos y su recreación, que había quedado traspapelado en un archivo, y luego siguieron produciéndose las antologías, las ediciones antológicas. Señalo la de Último Reino en el año 2000, Poesía Junta, y otra, la del Fondo Nacional de las Artes, que mencioné hace un momento. También es interesante mencionar la edición artesanal Arte Letra de Guillermo Isla, unos cuadernillos que distribuí, y las 2 publicamos en Arte Letra, porque eran unos cuadernillos que facilitaban la lectura de nuestros estudiantes. Y allí, tal vez lo último que se pueda citar, en julio de 2010, 200 años de poesía argentina, de la editorial Alfaguara. Un libro que estuvo a cargo de Jorge Monteleone, el cual participa de la presentación, y luego hay otros 10 poetas en una antología que leen poemas propios y de otros autores. Bueno, no voy a seguir con esto porque lo tendrán que, se va a llevar todo el tiempo de la charla, sino que simplemente quería hacer un vistazo a su obra, a la creación poética, como se indica en el título de este conversatorio, y decir que, bueno, compartimos, yo llegué a Neuquén en el 1994, concursé a la Cátedra de Literatura Argentina, y ya en el 95 decidí trasladarme de Madrid, y para mí Neuquén fue la querencia, porque no volví a mi ciudad de origen, que es Mendoza. Bueno, soy de Godoy Cruz en realidad, pero ni a Córdoba, donde estudié mi licenciatura en Letras Modernas, y María Luisa Leguizamón, Cresta de Leguizamón, quería que yo me quedara con la cátedra de Córdoba, por decirlo así, es decir, opositara a esa cátedra, concursar allí, porque era egresada de esa universidad y tenía mucha gente que estaba de verdad interesada en esto. Yo preferí Neuquén porque fue, bueno, por una serie de razones personales y profesionales, y desde entonces, claro, cuento los 25 años y me asusto, porque no puedo entender cómo se pasó todo el tiempo tan rápido. Tiempo fructífero que en la primera época contó con la presencia de Irma Acuña, porque fuimos no solamente compañeras, sino amigas. Irma tenía muchas amigas y amigos. Era una mujer extraordinaria, porque desarrollaba lo individual, lo propio, y al mismo tiempo era capaz de concitar la reunión de todos nosotros. Y eso es lo que hacía permanentemente. Olvidé mencionar que trabajó también en la legislatura provincial, como correctora de textos. Y bueno, digamos, se prodigaba en múltiples espacios, al mismo tiempo que seguía con su creación poética. Como ya les dije, iniciada con Neuquina en el 56. Es decir, que tenemos desde el 56 hasta el 2010, en lo que yo he podido recabar, una producción constante. En el aula, Irma Acuña desarrolló, se incorporó a la Cátedra de Literatura Hispanoamericana, que estaba bajo el área que comparto con otras profesoras, y eso hacía que digamos, en pasillo, que es muy importante para los profesores, en algún lugar, que no me acuerdo ahora, la Facultad de Humanidades dispuso para que los profesores nos reuniéramos, comentábamos con Irma permanentemente cuestiones relativas a nuestras vidas y a su obra. Bueno, en el caso mío tengo que decir que básicamente soy investigadora. En el caso de Irma tengo que decir que es investigadora, además de poeta, y profesora también, se dedicó a la docencia.
Esto la lleva a ocupar la cátedra de Utopías, para la que pronto fue designada, la Cátedra Libre de Utopía, y a la presentación que hizo Requeni, si mal no recuerdo, Arturo Requeni, en la Academia de Letras. Todo esto al concluir el siglo. Y es un gran orgullo porque y es un premio a esfuerzos constantes, digamos, es una cosa bien ganada y que es la primera representante que tenemos en la Academia de Letras en la región, es decir, en toda la Patagonia. Y es de Neuquén. Y bueno, lo que compartí yo con Irma, entre otras cosas, es el haber vivido en diferentes lugares, en este país y en el extranjero. Irma, como ya todos deben saber, estuvo en Francia con una beca de la Universidad del Sur, donde estudió, en Bahía Blanca, una beca en Francia, donde fue a Sorbona, y trabajó con Marcel Batallón. Y empezó sus estudios sobre Pedro de Ordemales, un autor de la picaresca española, y luego sintió la necesidad de ir a México para terminar allí su tesis porque tenía necesidad del contacto con la cultura mexicana, la cual yo creo que asimiló y volcó, bueno, fundamentalmente en El Príncipe, pero en realidad esto atraviesa su obra, porque la obra tanto la obra ensayística como la obra poética de Irma puede internalizar el pensamiento al mismo tiempo que las efusiones líricas. Y también hay otro aspecto muy importante que la conecta con México, que es el tomar la poesía regional o las referencias regionales, como aquí en Neuquina, vamos a ver siempre el viento, la arena, el cactus, es decir, los ríos, que son tópicos en la literatura regional que emerge de un territorio y luego, cuando ya se institucionaliza Neuquén de la provincia, y es lógico que así sea, porque en toda América Latina pasó lo mismo. Y también ocurrió que esa poesía o esa creación regionalista, que era descriptiva y tendiente hacia el realismo, es trascendida por una poesía que es capaz de llenar de subjetividad, de acentos íntimos, a los grandes tópicos, por lo cual la región adquiere vida, se revitaliza. Esto Irma Acuña lo hace constantemente, como ya lo vimos desde Neuquina, y muchos críticos, bueno, unos dicen que está más cerca de la vanguardia que de la poesía tradicional. Yo creo que forma parte de un movimiento, probablemente la generación que va del 40 al 50, la década esa, donde están Alejandra Pizarnik y Olga Orozco, donde digamos, se internalizan las vanguardias y podríamos hablar de una posvanguardia, porque después, en los años 60, en literatura hispanoamericana, hablamos, como decía Ángel Rama, nuestro principal historiador, de la poesía del medio siglo, la llamada, perdón, la literatura del medio siglo, la llamada generación del boom en términos de difusión y en términos comerciales. En términos técnicos, es más ajustado a la generación del medio siglo. Irma está antes de esto, pero participa de ello. Es decir, que su poesía absorbe el regionalismo, absorbe los mitos indígenas a los cuales le va a dedicar bastantes páginas y siempre están presentes. Como ella dice, es hija de labriegos españoles y convive con las tribus que no han querido dejar de serlo en Neuquén. Cuando ella va a México, defiende su tesis doctoral, vuelve a Buenos Aires y allí vive, donde se desempeña en diversos institutos secundarios y después en la Universidad de Bahía Blanca y otras, pero fundamentalmente el Comahue, la Universidad del Comahue, aquí en el sur, a donde vuelve, es decir, se produce su regreso definitivo. Tengo que decir lo que es definitivo porque aquí vive y aquí se nos va, en Neuquén. Irma Acuña, con ella teníamos grandes charlas sobre literatura hispanoamericana, a lo cual yo me había dedicado, y ella también, aunque ella daba más bien literatura española, pero la compatibilizaba con la hispanoamericana, y por ejemplo nos encantaba, he estado recordando en estos días, hablar de Pedro Páramo de Rulfo, una obra considerada la iniciadora del boom
latinoamericano, donde, digamos, además de la historia de Comala, de Juan Preciado y de Pedro Páramo, lo extraordinario es la técnica, la incorporación de los monólogos interiores que se cultivaron en esa época con fruición, herederos de Faulkner, muchos y de otros autores, monólogo interior, la corriente de la conciencia, los distintos nombres que se le otorgaron. Pedro Páramo, como todos me imagino que lo han leído, porque es un libro que fue leído por todos, inicia esa generación, o se lo reconoce como el libro iniciador de ese movimiento, que va a absorber las vanguardias, la literatura realista, la antirrealista o fantástica, es decir, todo el legado histórico latinoamericano va a ir a parar a la generación del medio siglo, que lo va a remozar. Es un legado que va a ser remozado constantemente. Irma fue amiga también de Daniel Moyano, yo también fui amiga de Daniel Moyano en Madrid, donde él estaba exiliado, yo estaba estudiando mi doctorado y luego ingresé a la Universidad Complutense, y entonces podíamos compartir, teníamos amigos comunes, y nos fascinaba un libro de Daniel, que yo siempre, todos estos años, lo he puesto como lectura en mi cátedra, que es El Trino del Diablo, donde convive el artista, en este caso el músico, y el escritor, con el utopista, porque Daniel nos brinda una gran utopía ya de cuño americano, no español ni extranjero, sino yo creo que auténticamente latinoamericana, que es la de Villa Violín, ¿no? La ciudad donde viven los violinistas, porque Triquilio tuvo que emigrar de La Rioja, ya que nadie era violinista y nadie compartía su arte. Entonces, cuando viene a Buenos Aires, se encuentra con que todos son violinistas y funda Villa Violín. Sí, hay humor, hay ironía, hay crítica social y hay realismo mágico, como se le llamó, aunque después ya lo hemos corregido, lo corrigió Ana María Barrenechea en las jornadas que hice sobre el relato fantástico, al cual me he dedicado intensamente en 1991 en Madrid. Ana María Barrenechea nos recordó que la denominación correcta es realismo maravilloso. Pero se habla tanto de realismo mágico como de realismo maravilloso, lo distinguimos de la literatura fantástica, que se ocupa de otra cosa, de lo ominoso, de lo inexplicable, o lo sobrenatural, como van a ir diciendo los distintos autores. No me puedo extender en esto ahora porque me voy directamente a Irma. Y me voy a algo que me interesa mucho, como les decía, no sé qué pasa. ¿Me ven? Está bien, ¿Me ven? sí, Está sí, perfecto. perfecto, está saliendo muy bien. Bueno, porque se me quedó la pantalla a la mitad, pero me veo a No, mí no, misma por no, lo menos y veo a algunos de ustedes, no a todos. no, está perfecto, Enriqueta, sí, Bueno, tranquila entonces nomás. seguimos así, no se va el tiempo. Esas charlas con Irma Cuña se convirtieron en el inicio de una gran amistad. No solamente fuimos compañeras, sino que compartíamos experiencias vitales, compartíamos el gusto por una poesía y una narrativa, no nos importaba mucho el género, pero que hablaba de nosotros mismos con acentos que hasta entonces no se habían escuchado, y que fue realmente una explosión universal. Ustedes saben que esos autores que participaron o que fueron englobados dentro de lo que se llamó el boom latinoamericano, algunos fueron traducidos a 90 idiomas, otros lo que menos a 30. No se puede creer, si uno repasa esto, la difusión. Cuando yo en España les decía es que nosotros hicimos el segundo siglo de las letras españolas, me querían matar, porque el siglo de oro no se los toca a nadie, es decir, en España aman su tradición, la glorifican. Y yo les vine a decir que ahora éramos nosotros los que habíamos producido el siglo de oro. Y se los decía porque nuestra lucha en España era darle más espacio a la literatura hispanoamericana, ya que ellos, cuando vieron el boom, dijeron que no pasarán. Hicieron un pacto de no pasarán, para que no entraran más. Por eso, por ejemplo, gente como Daniel Moyano no pudo entrar como autor del boom. Quedó como, y es uno de los mejores novelistas latinoamericanos. Héctor Tizón fue amigo de Irma, también amigo mío en Madrid. Es decir, que tendría mucho más para contar, pero menciono estas cosas porque hay una compenetración, digamos, que yo creo que no se ve desde afuera, pero que existe. Y para mí fue realmente de las interlocutoras válidas
que tuve a mi regreso, y por lo tanto celebro mi amistad académica y personal con Irma Acuña. Y cuando yo creé, sí, un centro de investigación en la Universidad del Comahue para difundir nuestras actividades por extensión, algunas de las cuales mencionó Raúl y lo tienen anotado ustedes, desde un centro que se llama Centro de Estudios Críticos e Históricos de la Literatura Argentina. Porque una de las cosas que convinimos con Irma y otras personas, pero sobre todo ella y yo, es que la visión que tenemos de lo argentino es necesariamente periférica. No somos Buenos Aires, y todo lo que no es Buenos Aires, no sé si es otro país el que formamos, pero sí somos periféricos. O sea, Hispanoamérica o Latinoamérica, como les guste llamarla, se define frente a Occidente como periférica de Occidente. Y nosotros somos la periferia de la periferia, no solo la Patagonia, todo el resto de las distintas regiones de este país. Como nosotros estamos en la Patagonia y Irma nos representa a todos, y este es un homenaje a su obra y a su vida, me focalizo en esto, pero muchas cosas se comparten también con otras regiones de Argentina y con la misma Buenos Aires, increíblemente. Pero también en Buenos Aires hay muchos emigrados, porque la gente no siempre se queda en su sitio de origen, y yo creo que el siglo XX, por lo menos la segunda parte, se intensificaron las migraciones y los exilios. Entonces, cuando Irma se incorporó a trabajar conmigo, con todos nosotros, porque fue toda mi cátedra y gente que participaba en los proyectos de investigación que dirigía en la Universidad del Comahue, gente allegada a lo que estábamos haciendo y que era de suyo incorporarla a un organismo que usualmente lo que hace es extender lo que estudiamos en profundidad, lo extiende para toda la comunidad. Y entonces el centro de Cela, Irma lo iba, de hecho lo integraba, pero lamentablemente yo tenía un correo que ahora no tengo, y tenía una nota, pero la recuerdo casi de memoria, que decía: no voy a poder trabajar para el centro ni para nada, se me va la vida. Anunció su próxima partida. Entonces, yo estaba preparando las primeras jornadas de literatura argentina en la Patagonia, y en un encuentro fugaz con la entonces rectora Ana Pechén, que todos conocemos, porque fue vicegobernadora de Neuquén después, me dice: Enriqueta, ¿no has pensado en incorporar algo sobre Irma Acuña a esta jornada? Sí, le digo, la verdad que podríamos. Bueno, y ahí surgió la idea de hacerle un homenaje, que incorporamos a este libro, que ya fue mencionado, que se llama Insurgentes, aunque mi nombre está mal puesto, es una edición crítica mía, pero no me llamo de Venturas ni de Morillas, me llamo Morillas Venturas, que a veces van los dos apellidos, porque como viví en España, tengo doble nacionalidad y allá van los dos apellidos. Y en Argentina soy simplemente Enriqueta Morillas, y muchos me conocen por Enriqueta, por favor, cosa que autorizo a todos ustedes que hagan para abreviar. Creo que conviene, amerita que yo lea, antes de comentar lo que fue Insurgentes, este libro, esta jornada, el prólogo, que es muy breve. En el mes de junio de 2004, durante los días 16, 17 y 18, el Centro de Estudios Críticos e Históricos de la Literatura Argentina, de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue, logró llevar a cabo las primeras jornadas de literatura argentina en la Patagonia. Se trató de un feliz encuentro de creadores y de críticos provenientes de nuestra universidad, de la San Juan Bosco, de Chubut, y de diferentes ciudades de la Patagonia: Puerto Madryn, Trelew, Comodoro Rivadavia, Bariloche, General Roca, Chipoleti, Viedma, Neuquén y Santa Rosa. Por primera vez en nuestra historia, en el año del primer centenario de Neuquén, bajo el lema La literatura en la región y la región en la literatura, siguiendo a una frase de Cortázar, literatura en la revolución y revolución en la literatura, nosotros lo ayornamos referido a la región. Literatura en la región y la región en su literatura. Se leyeron trabajos
que examinaban diferentes tramos, libros y autores, los cuales escribieron en, desde y sobre la Patagonia, con el rigor y el empecinamiento de los estudiosos. Y desde el año 2000, ya estos sí son el 2004, pero ya desde el año 2000, Juan Gelman, al cual habíamos invitado y que no pudo venir lamentablemente en ese momento, me envió a mí, pero nos envió a todos una carta que alentaba estas valoraciones. Y cito muy brevemente. Decía Juan Gelman: hay muchas voces valiosas en el sur del país, ese país aparte del país. Hay muchas voces valiosas en el sur, ese país aparte del país, que la macrocéfala de Buenos Aires no quiere absorber. Hay que insistir. Esta carta que me envió a mí fue leída en todos los encuentros de los poetas patagónicos en ese año y en los subsiguientes. Porque realmente fue un respaldo y un reconocimiento que necesitábamos y que agradecimos. Este centro de CELA recién creado, el Centro de Estudios Críticos, se propuso relevar, compilar, estudiar y dar a conocer los textos de estas latitudes que integran realmente un importante capítulo de la literatura argentina. Es decir, claramente la literatura de la Patagonia integra la literatura argentina y hay que ubicarla como corresponde en la historia de la literatura argentina y también en la literatura hispanoamericana como conjunto. Y lo es no solamente porque por el territorio, digamos, sino por sus acentos, sus técnicas, sus búsquedas. Ustedes pueden comparar la poesía de Irma con Pedro Páramo, que les decía yo que era uno de los libros que más comentábamos, y van a encontrar muchísimas similitudes. El tratamiento del mito, por ejemplo, la manera de componer, remitiéndonos a unas cosas y a otras, entrelazándolas, digamos, son comunes en esta generación. Bueno, digo yo que estas jornadas que hicimos fueron llevadas por la convicción de que es precisamente la literatura la que concentra de una manera especial la articulación de los procesos sociales y simbólicos y expresa en sus voces la índole, la circunstancia, la manera peculiar, la identidad. Y lejos de encerrarnos en la región, procuramos mirarla en su relación con el mundo, vinculando la subjetividad y las historias relatadas con las aportaciones críticas y los acertos teóricos, pero destacando su propia resonancia. De allí que durante la jornada se incluyera la presencia viva de los creadores patagónicos que acudieron a Neuquén y quienes leyeron su propia selección de su hacer poético y narrativo. Este homenaje a Irma Acuña, que incluimos en este libro, Insurgentes, adquiere especial significación porque Irma, integrante de este centro, como les decía, nos dejó poco tiempo antes de la realización de las jornadas. Y su memoria, viva, permanece entre nosotros por su magisterio en el aula, su labor en la Academia Argentina de Letras, en la cual fue la primera representante de Neuquén y de la Patagonia, como por su sólida y clara poesía de amplio registro y su expresión lograda. Quiero decir, entre otros, quiénes fueron los asistentes que leyeron sus poemas, los cuales fueron recogidos en este libro, aunque la lista es larga. Irma Acuña, por supuesto, Pablo Betech, Flavio Gigli, Fernando Lizárraga, Gerardo Burton, Claudia Sastre, Ricardo Miguel Costa, Rubén Gómez, Raúl Mancilla, Ariel Williams, Maki Corbalán, Carlos Blasco, Ángela Jerez, Aldo Luis Novelli, Mariela Lupi, Adriana Aredes, Griselda Fanese, Ricardo Fonseca, Luisa Pelufo, Gabriela Grünberg y Lili Muñoz. Y en el homenaje, esto en el libro, en las páginas dedicadas específicamente a Irma Acuña, espero que se lea, Irma Acuña, homenaje, contamos con los ensayos de Gerardo Burton, de Pablo Betech, de Flavio Gigli, los cuales, y Fernando Lizárraga, los cuales van a enfocar diferentes aspectos de su relación con Irma y con su literatura. Este
el trabajo de Burton, que he leído atentamente, es el que más se detiene en la caracterización histórica para la historia de la literatura del trabajo de Irma Acuña. Y nos dice bastante claro, con mucha claridad, algunas de las cosas que yo he dicho rápidamente. Esa integración de lo regional y de la subjetividad es una de las cosas que destaca, y estoy totalmente de acuerdo en su poesía. Creo que hoy no me va a dar tiempo, no sé cuánto tiempo tenemos para leer más cosas, pero lo podemos hacer todos en alguna de las antologías, o si tenemos suerte, en la reedición de Insurgentes, que recoge mucho material. No solamente entonces integra la subjetividad a la poesía con distintos matices, porque está el universo indígena, que ella ha absorbido muy bien por sus 2 estancias en México, la primera para hacer su tesis y la segunda como exiliada política desde el 76, que vivió en México, y eso que va fundamentalmente a su obra El Príncipe, un largo poema que se había traspapelado y fue publicado después, pero también se desliza en toda su poesía. Entonces, y además de eso, hay una evolución que Gerardo Burton destaca a mi manera de ver muy bien, desde esta poesía hacia una poesía, digamos, bueno, Gerardo nos habla de bisagra y dice algo que me gustó, que el nombre Cuña no es casual, no es casualidad. Algo así habría dicho Julio Cortázar, con cual Irma también comparte ese escribir sin saber lo que va a escribir, ¿no? Que Burton, Gerardo, vos destacás en este ensayo, incluido en Insurgentes, que se llama El balbuceo orante. Cortázar lo recuerda muy bien, decía que cuando él iba a escribir un cuento, el cuento nacía antes de ser escrito, que cuando él iba en un ascensor o iba caminando y sentía un cosquilleo muy especial, ya sabía que estaban haciendo un cuento, y que hasta que no lo escribiera, no iba a poder estar en paz, tranquilamente, y que cuando se ponía a escribir, lo que sentía era una especie de coágulo, una masa informe o bloque total, cito sus palabras, que a medida que escribía y transcurría la escritura se iba aclarando. Algo así se dice de la escritura, o lo dice Gerardo y probablemente otros, de la escritura de Irma, es decir, que muchas veces escribía sin saber cómo iba a seguir aquello que estaba escribiendo. Pero como tenía una gran pericia, una formación primero en literatura española, no sé, hay poemas bellísimos en heptasílabos y en endecasílabos, por lo menos yo los disfruto mucho, pero luego se va, como toda la creación en el continente, en el subcontinente, se va acercando más al verso libre, se va liberando de ataduras y vuela, como ella dice, mi alma loca, sobre las bardas y desde la Cruz del Sur, que me encanta. Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Sí. Como les decía, tenemos el ensayo de Gerardo, tenemos el ensayo de Lizárraga, que dice que prácticamente sus conversaciones con Irma no eran de literatura, porque él viene del campo de la historia, sino sobre economía. Hablaban de economía y de historia, y tiene mucha importancia porque toda esta formación en la cual interviene Enrique Silverstein, van a generar las bases para su formulación del ensayo sobre la utopía. ¿Se escucha bien? Porque a mí me aparecen y me desaparecen cuadros en la pantalla. ¿Me escuchan bien? ¿Me sí, escuchan? Se escucha bien, se escucha bien. Gracias. Sí. No, perdonen, necesito que lo confirmen porque no sé si estoy... Perfecto, se escucha gracias. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces el ensayo de Gigli se refiere, el de Betés, se refiere más a las tensiones internas de la poesía de Irma, sin ubicarla en periodos determinados, como lo hizo el ensayo de Gerardo Burton. Es decir, toma la poesía como un todo, como algo total, y ve que está atravesada por las fronteras vida-muerte. Muchos de los críticos se detienen a ver este tema de la muerte, y yo les digo, por si no lo recuerdan,
que es un tema muy mexicano. Es decir, México hace una celebración de la muerte, cosa que no ocurre entre nosotros, por ejemplo. Y eso lo ha incorporado Irma de sus raíces, de sus vivencias mexicanas a su poesía, no solamente de sus vivencias personales. María Luisa Resta de Leguizamón, mi mentora en la Universidad de Córdoba, que fue muy amiga de Irma Acuña, cuando la vio aquí me dice, pero ¿cómo está Irma en Neuquén? Porque la había conocido en Buenos Aires. Y entonces ella me mencionaba, porque ella también estuvo en México, en la UNAM, donde Irma defendió su tesis. Malicha estuvo como le decimos todos en Córdoba, Malicha estuvo en México también dando clases, creo que un par de años, sino más. Me contaba eso, que un día un compañero nuestro, que fue profesor mío, Ulises Guiñazú, murió. Y ella iba en un autobús y vio que había un cuerpo en la calle y que la gente se acercaba y le ponía flores no sé, estampas y otras cosas. La gente anónimamente, y ella lo miró y pensó, eso parecen los zapatos de un argentino. Y había sido Ulises Guiñazú, cosa que después se aclaró. Una historia tremenda, son historias del exilio, de los que viene sobre todo el más fuerte desde el año 76 en adelante hasta el retorno de la democracia, y que se incorporan, digamos, a un anecdotario que trasciende la mera anécdota, que forma parte de nuestra historia. El otro, bueno, hablar de economía con Irma, como lo hizo Lizárraga, o de historia, también era pertinente, y desde luego en sus ensayos sobre la utopía, yo tengo el último que se llama Identidad y Utopía. ¿Se ve? Identidad y Utopía. Este fue publicado aquí por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades, por la editorial, conjuntamente con la editorial Educo de la Universidad Nacional del Comahue. Pero hay otros libros y otros ensayos anteriores que ella va remodelando hasta darle forma. Lo acabo de leer en estos días completos y realmente repasa todas las utopías desde Tomás Campanella en adelante, las utopías llamadas utopías occidentales, más que sobre todo son europeas. Y ella en su poesía, me parece a mí, es donde va a incorporar las utopías latinoamericanas, porque realmente a donde tiende todo esto a focalizarse es en la utopía latinoamericana, de la cual nunca se desprende Irma, y yo creo que no podemos desprendernos, porque no hemos logrado todavía conformar, consolidar esta creación que son los países latinoamericanos, ¿no? Los países que conforman el subcontinente de habla hispana específicamente, salvo en la literatura, que sí se adelanta, digamos, o es uno de los hitos de esa construcción. Como les decía, bueno, no sé cuál de los ensayistas no he comentado. Leo los títulos. Irma Acuña, Búsqueda de la Utopía, Flavio Gigli, De Príncipes y Principescos, Fernando Lizárraga. Irma Acuña, El balbuceo orante, Gerardo Burton. A Irma Acuña, En memoria, María Pugliese, se incorporó después. La sección de poesía de Insurgentes, cuyos autores nombré rápidamente, fue coordinada por la poeta Mirta Lidia Agostino, que hizo un extraordinario trabajo porque cada poeta tuvo que seleccionar 2 o 3 composiciones que consideraba representativas o muy propias, digamos, y hubo que seleccionar eso y armarlo. Luego el libro contiene sobre narrativa, que tenemos poquita, porque en la Patagonia por lo visto se escribe más poesía. Por lo visto no estoy segura, por todo lo que vi y todo lo que he leído. Y teatro, estuvo con nosotros también Finzi, el profesor Finzi, al cual de literatura europea, y ya ahora profesor consulto, y porque a cual conozco de los tiempos de Córdoba, porque fuimos compañeros en la Universidad de Córdoba. Quiero decir esto porque hay algo que me preocupa,
En algún momento he escuchado la caracterización de Neuquén de manera no muy precisa. Han dicho hibridez de los habitantes y de sus expresiones. Y yo creo que eso es incorrecto, porque híbrido, entre otras cosas, quiere decir estéril, es decir, que se mezcla pero luego no genera nada nuevo. Y en cambio, tenemos a Octavio Paz, que desde México nos habla de mestizaje, palabra que parece que en nuestro país está prohibida desde los tiempos de las crónicas en que la usaba Guzmán en la Argentina manuscrita. Mientras que cuando llegas a España te dicen ustedes son pueblos mestizos. No me acuerdo qué profesor peruano fue y en su conferencia magistral, en uno de los encuentros de los coloquios en España, dijo, los pueblos latinoamericanos son pueblos mestizos, como los europeos. Y de esa manera abrió la cuestión, porque parece que la palabra mestizaje cayó en desgracia. Si leemos El laberinto de la soledad, vamos a ver por qué hace esa caracterización escultural, la hace Octavio Paz, y yo la sigo usando. De paso, desde las ciencias sociales, la palabra que nos compete es sincretismo. El sincretismo neuquino, el mestizaje neuquino, el mestizaje latinoamericano, el mestizaje argentino, porque si Irma dice hija de labriegos y con los indígenas en su entorno, esa es nuestra realidad y no se la puede desconocer, porque todo lo que escribimos, todos los productos simbólicos que nos caracterizan tienen que ver con esta índole. Y tampoco es tan rara porque ya les digo, bueno, España, judíos, moros y cristianos. Claro, lo que pasa es que han tenido más tiempo para consolidar ese mestizaje, pero ellos no abominan de su origen ni de su tradición, al contrario, la reivindican. Aquí por ahí tenemos tendencia, yo no, pero hay muchos que tienen tendencia a tapar esto como si fuera un pecado, y la verdad es que la historia es esa la historia y nuestras producciones, y que ya podemos hablar de nuestra producción porque es ingente. Siempre tuvimos grandes poetas, casi todos nuestros narradores se iniciaron siendo poetas, qué sé yo, desde Cortázar, que escribió, el otro día leía más de 100 poemas, de 100 sonetos, entre los poemas que escribió en su primera época. El desafío siempre fue llegar a la novela, porque la novela que teníamos, la novela del siglo XIX, era realista, y la sensibilidad del siglo XX si incluía el realismo era también para transgredirlo y para incorporar todas estas cosas, la literatura fantástica, el realismo mágico, que fue lo que nos hicieron conocer, y ese fue el rótulo, digamos, con el cual se conoció colectivamente nuestra creación. Irma está incluida en todo esto que digo. Hay muchísimos paralelismos entre la vida y la obra de Irma con nuestros grandes escritores. Cuando yo la conocí, me dijo, me regaló un libro, me parece que era El riesgo del olvido, y me dijo, pero yo anoche estuve con vos. ¿Cómo le digo yo? Estaba en mi casa durmiendo. Dice, sí, dice, vos leías un poema sobre la ausencia del hombre, que evidentemente es Silverstein, que ha fallecido, que me gustó mucho, porque dice ese sillón que ya que nadie ocupa, esa mesa, bueno, sigue así. Y la leí y dije, pensé que era extraordinario poder alcanzar esa serenidad, ¿no? Para un hecho tan doloroso. Y me dice, yo anoche estuve con vos, dice, pues yo vi que leías ese poema, yo no había contado nada, me dice, yo vi que leías ese poema y me transmitías una gran serenidad. Yo dije, bueno, acá, cuando hablamos después, que lo pudimos profundizar, cosa que se hizo en el año 2000, porque con el inicio del tercer milenio se habló muchísimo de esoterismo, de ciencias ocultas, de paranormalidad. Bueno, sin ir tan lejos, podemos decir que Irma, como la mayor parte de los poetas, participa de eso que hemos podido llamar más técnicamente percepción extrasensorial. Realmente existe, todos los poetas, todos los que escriben, todos los que participamos del mundo de las letras, hasta yo que me he dedicado a la literatura académica fundamentalmente, casi todo lo que he escrito son ensayos, sí, ensayos publicados, como ya se dijo, en distintas partes, con varias líneas de trabajo. Sentimos cuando escribimos que en algún momento las ideas,
sí, las construcciones lingüísticas que plasmamos no son en parte dictadas, no sabemos de dónde vienen. Eso lo dice muy bien Cortázar, lo dicen muy bien nuestros escritores. Ninguno de ellos deja de referirse al acto poético, digamos, aún decir cómo componen sus creaciones. Esa percepción, no quiero hablar de telepatía ni de cosas que pueden resultar banal en este coloquio, solamente aludo a que todo eso integra un capítulo que se incorpora a la creación poética, sobre todo a la poesía y también a la prosa, porque la prosa desde Pedro Páramo en adelante conocemos, y desde antes con el señor presidente de Miguel Ángel Asturias, conocemos una prosa que a veces se vuelve poética, prosa poética. Piensen en algunos capítulos de Rayuela, y eso está escrito, ya está publicado. Mercedes Rein, una autora uruguaya, cuando poco después de surgir, de publicarse Rayuela, puso en algunos monólogos de Rayuela en unidades libres, y se ve perfectamente que es verso libre que integra la prosa de Rayuela, algunos monólogos, que como saben es uno de los libros de varias que recoge, digamos, distintas maneras de relatar y distintos momentos del relato, como casi toda la narrativa. Entonces, aunque Irma no escribiera narrativa, eso a ella no le preocupaba, es decir, ella podíamos hablar, y hablábamos mucho sobre las novelas, y ya que nuestros amigos eran novelas. Moyano y Tizón fueron dos de los grandes novelistas que tuvimos en Argentina, y antes no alcanzaban la novela, en serio, se quedaban en el cuento. Digamos, lo que más produjeron en prosa los latinoamericanos fue el cuento. Como ven, Irma se dedicó a la poesía y al ensayo fundamentalmente, pero participaba de estas inquietudes y de esta lectura por ser, yo creo que hay una cuestión en la docencia que hay, no sé, docente de alma, se me ocurre la frase más trillada, ¿no es cierto?, para definirlo. La creación poética y la creación literaria está muy vinculada a la docencia. De algún modo, en el aula hay distintas aulas. Nosotros las compartimos en la Universidad de Comahue, y como casi todos saben, un docente universitario es además un investigador. Y entre otras cosas había trabajado en el CONICET con Rodolfo Casamichela. Yo nunca trabajé en el CONICET, pero porque ya había publicado muchísimas cosas en España y enfaticé más mi trabajo docente. Pero lo compartíamos, lo hablábamos, era como una inquietud permanente, una conversación diaria que se prolongaba y que lamentablemente no tengo grabada, y me costaría muchísimo tener que reproducir en todos sus detalles. Pero esto motivó mi sincera incorporación del homenaje. Es el primer homenaje orgánico que se le hace, y desde una universidad, desde la Universidad del Comahue, donde ella trabajó. Alguien dijo que la Universidad del Comahue fue su casa en el conversatorio del otro día, no sé quién lo dijo, pero es cierto. Ella fue nombrada en la gestión de Carlos Calderón, el decano de ese momento, fue nombrada profesora consulta y antes de su incorporación a la Academia de Letras. Es decir, que realmente culminó su carrera académica en la Universidad del Comahue, y sí, la Universidad del Comahue, desde la rectora, Ana Pechén, Carlos Calderón, nosotros, sus compañeros, la conocimos, la respetamos y la difundimos. Yo creo que ahora hace falta un impulso más, y por eso hablaba con Raúl el otro día, de difusión de la obra y la personalidad de Irma Acuña. Y bueno, me acuerdo en una conferencia que nos dio Yvonne Bordelois en una de sus visitas al Comahue, en el aula magna, dice, si yo viviera aquí, dice Yvonne Bordelois, yo les leería esto. Se leyó un par de poemas de Irma Acuña. Le digo, perdona Yvonne, me encanta lo que decís, pero no es que yo quiera pasar un aviso, pero esto ya está publicado y le mostré Insurgente. En el futuro se han realizado encuentros, algunos académicos o críticos, y este libro no ha sido mencionado. Y yo creo que contiene el primer homenaje orgánico que se le hace a la figura de Irma, que acababa de fallecer y que era integrante del centro de ESELA, que creamos en la Universidad de Comahue, y del cual participamos mucho, y que pudimos hacer unas cuantas cosas en tiempos, digamos, más propicios para el trabajo, porque ahora estos tiempos son más difíciles, pero de alguna manera yo pienso que seguiremos trabajando, porque la persona, sobre todo la persona, bueno, en general los universitarios nunca dejan de hacerlo totalmente.
pero más los de letras, ¿no es cierto? Porque en la literatura alientan, como dije, articulaciones simbólicas de los procesos sociales, y eso es algo que no siempre se dice, no siempre se reconoce, pero sí se intuye o se percibe. Y los buenos lectores, los lectores constantes, lo sienten y lo profesan. Y eso es algo que no se deja, muere con él. Bueno, yo creo que estas son las cosas fundamentales que tenía que decir. No sé cómo estamos de horario, pero ya lo demás sería ponerme a leer poemas de Irma. Y me parece que eso lo podemos dejar para otra ocasión, no lo sé. Díganme. Bien, Enriqueta, bien, bien. Bien. Hola, ¿sí me escuchás? Sí, Bueno, perfectamente. Te escucho perfecto. muy bien. Podemos abrir el conversatorio, podemos abrir a preguntas, inquietudes, algunas anécdotas, ¿por qué no? También sobre Irma. Y bueno, también refería a tu disertación. No sé si hay alguna que quiera preguntar algo. Está abierto, le abro el micrófono, urgente. Bueno, empiezo yo, Enriqueta. Ayer hablábamos por teléfono el tema de cómo era esto de cómo te nombraban para la Academia Argentina de Letras. ¿Cuál era el proceso de que una persona pudiera acceder a Sí. la Academia Argentina de Letras más en la Patagonia, ¿no? Buscando material me encontré con unos trabajos denominados hojas, a ver si puedo poner la cámara, mi cámara estaba hoy fallando, a ver, me encontré con unos trabajos, a ver, hoja del caminador de 1981. Son una serie de trabajos de una colección que se llama Juan L. Ortiz y donde casualmente el equipo forma parte del equipo de trabajo de este grupo, Irma Acuña. Y acá ella escribe un ensayo sobre el poeta chaqueño Alfredo Beiravés, ¿no? Y está Sí. firmado por ella. Yo recuerdo todo este material es enorme, enorme y valioso, me parece. Bueno, se me congela la cámara, anda, pero les comento que es un material que ella me dio cuando la conocí, allá por el año 82. ¿Mm? Y hay muchísimos ensayos de gente que yo calculo que, yo no sé si vos tenés el nombre exacto de etiqueta, que tiene que haber evaluado su pertenencia necesaria a la Academia Argentina de Letras, como Requén y bueno, el mismo Beravé, Antonio Aliberti figura en este grupo, Alberto Lisponzo, digamos, Roberto Parrós, Juan José Ceceli, Edgar Bailey, Francisco Madariaga, Roberto Temis Speroni, son algunos, y Raúl Gustavo Aguirre, son algunos de los que están en ese grupo donde se publica en la hoja de caminador, que yo tengo 2 tomos de esto, que me dio ella justamente, y que hay ensayos de ella en este material. Lo que viene a aseverar que lo que vos dijiste al principio, que hay mucho material disperso, mucho material suelto de Irma, que hay que ir recuperando de a poco, como esto. Yo no sé si está este material, estos ensayos sobre escritores de la década del 40 y 50 argentinos, está recuperado en algún lugar. Era eso que quería aportar nada más. Yo lo que quería decir en relación a lo que estás comentando es que me enviaron una nota publicada por el diario Río Negro sobre la integración de Irma a la Academia Argentina de Letras. Dice, una patagónica en la Academia de Letras, dice, es el título de la nota. Dice, se trata de la escritora Irma Acuña de Neuquén. Es también poetisa e investigadora. Integrará de por vida el máximo órgano de las letras argentinas. Fue elegida por unanimidad por los miembros de la Academia. Un honor para la región. Y sale un apartado que dice Neuquén. La escritora, poetisa e investigadora neuquina Irma Acuña integrará la Academia Nacional de Letras, una distinción que por primera vez recibe una personalidad patagónica dedicada a la actividad literaria. Propuesta para tal distinción por el poeta Antonio Requeni, entre otros, la postulación fue aprobada por todos los miembros, que en número superior a 20
componen la academia. Bueno, y sigue, pero ya esto es lo fundamental, corroboro completamente lo que decís, y además yo creo que nuestra estima de la literatura de la región no es una estima solamente personal, porque somos de aquí, porque estamos aquí, que sí, que es importante. Yo en España había visto el boom del libro canario, que fue muy importante en su momento, posterior al boom latinoamericano, y cuando se separaron, cuando empezaron a ser conocidos, se separaron todos. Pero eso no ha pasado en la Patagonia. De alguna manera, los que escriben en la Patagonia, sobre todo los poetas, siguen reuniéndose en distintos coloquios, en distintos congresos, es decir, en distintas formas de reunión. Y lo que me parece es que sí, estoy de acuerdo totalmente, lo he ido hablando con vos un poco, Raúl, pero se puede mirar mejor. Esa producción tiene que integrarse, como lo intenté yo en Insurgentes. Este libro no lo he hecho yo porque puedo hacerlo otra persona, pero me tocó a mí. Lo hice con mucho, digamos, por un lado con el conocimiento que tenía de lo que había pasado con otros autores regionales que se separan. Y la manera de que perdure la memoria de lo que han hecho es recoger esa producción dispersa, tanto creativa como crítica, en el formato del libro, y luego será digital, porque ya hasta mi tesis se ha digitalizado en España, que me la piden, porque una tesis sobre Felisberto Hernández es una rara avis. Y bueno, la Patagonia es tan rara como cualquier otra región, es decir, lo que es necesario es que esa voz se escuche, que los críticos la comenten, y sobre todo que la leamos todos y compartamos, digamos, los rasgos que nos parecen meritorios, y confrontándola con el país, con América Latina y con el mundo. Por ejemplo, creo que era la nota de Fabio Gigli, recordaba la influencia de Baudelaire y de las flores del mar en la poesía de Irma Cuny. Sí, hay muchísimo, como cualquiera de nosotros que se dedica a las letras, hay muchas cosas del mundo, no solamente de la literatura occidental sobre todo, y bueno, de otras, pero sobre todo la occidental, que seguimos cultivando, remozando, y le damos otra vuelta de tuerca. Aunque en España, cuando hice el coloquio ese que mencionaban sobre literatura fantástica, fue un escándalo, porque una argentina que hiciera una cosa así, bueno, me llamaron a la televisión, todavía guardo por ahí los videos, me llamaron, me publicaron en los diarios más importantes en el país, en el ABC, que eran de corrientes opuestas, pero muy considerados y leídos por todos, y me entrevistaron en la televisión española. Y el entrevistador, ni corto, ni lerdo, ni perezoso, me dijo: se apoderan, la fantasía, me dice, bueno, la literatura fantástica, se apoderan ustedes de todo. Y yo no le contesté porque sabía lo que estaba diciendo. No admiten que ese es un legado remozado, transformado, que ha crecido por nuestra propia experiencia vital y literaria, y regional también. No lo admiten, no lo quieren admitir, no admitieron nunca, y me dijo eso. Y yo, en vez de pelearme, porque estábamos al aire, y me dijo que tenía una audiencia de 10 millones de personas, era al filo del mediodía, un sábado, imagínense llegar a que le hagan a una entrevista y enterarse a último momento que está en vivo, bueno. Entonces me provocó diciendo ese comentario, yo no le contesté. Y yo no le contesté, y dije: sí, la fantasía está en el Quijote, porque él dijo algo así: sí, la fantasía está en el Quijote. La fantasía está en el Quijote, y también me escapé por la tangente, digamos. Pero esto es una cosa que todavía, por el hecho de ser periféricos de Occidente, aunque ya nuestras relaciones se han intensificado mucho, tenemos que insistir, como decía Germán, tenemos que insistir, tenemos que reunir ese material disperso, porque compilado el acceso del lector es mucho más sencillo, para que se conozca y para que además influya de alguna manera, sobre otros creadores, los que vienen ahora, y que se siga produciendo una literatura desde la región, que, como les digo, es muy peculiar, porque todas las regiones lo son, pero además porque es periférica y no es la misma visión que se tiene desde la centralidad. No sé si... Bueno, sí, Enriqueta, bueno, te traslado otra pregunta que hace Norma García, que dice así: si podrías profundizar
en la afirmación inicial que hiciste referido a la controversia que generó la poesía neuquina. Y si podías leer alguna poesía de Irma donde aparezca la utopía latinoamericana, ¿no? No, esto lo tengo que buscar con tiempo porque, Bien, como te digo, está pero diverso. la afirmación inicial, esto de lo controvertida que era la poesía neuquina, ¿eso lo podés explicitar? Es que no me acuerdo qué fue lo que dije al principio, que me lo repite. Que era controvertida, no sé si te referís te referiste al poema en sí o al libro ese que publicó en Bahía Pues Blanca. no lo sé, pero lo que puedo decir que sí, la literatura de Irma, más que controvertida, hay quienes ven, por ejemplo, pretenden o han querido ver lo regional y no han visto que lo regional ha sido remozado y transformado. Es decir, por la subjetividad, por los matices de la subjetividad, por el pensamiento que va elaborando al mismo tiempo. Cuando yo la conocí, una de las cosas que le dije a Irma, tu poesía, cuando ella me decía que yo había leído y que ella me había visto, percibido, digamos, yo le dije, tu poesía es lírica y también reflexiva, como Borges. Entonces me miró muy animada, le gustó el comentario y hablamos de eso. Es decir, porque incluye el pensamiento. No solamente en los ensayos habla de la utopía, sino que lo habla en su obra poética. Digamos, en Irma se ve muy bien el pasaje de un género a otro. Es decir, digamos, son complementarios, no hay una escisión entre la poesía y el pensamiento. Y no abordó la narrativa porque, bueno, como decía Cortázar, el cuento es un hermano menor de la poesía. Es que es una definición que siempre me gustó, porque es verdad, el cuento no se parece a la novela, se parece a la poesía. Está más, la concentración de símbolos y de significado es mucho más intensa en el cuento que en la novela. La novela tiene un tiempo además que va oscilando con interrupciones, es un tiempo diferente, salvo Pedro Páramo, que se aproxima más a la poesía. Pero lo que los creadores latinoamericanos habían hecho siempre, y siempre habían descollado en eso, y siguen descollando en eso, es el cuento. Y lo que más les costó fue la novela, al final lo lograron. Ahora, la poesía, casi, yo he visto con asombro que casi todos se iniciaron, la mayor parte se han iniciado con la poesía. Aquí en la Patagonia es más fuerte todavía esa tendencia. A mí hacer este homenaje me sirvió justamente para eso, ver que la mayoría escribía poesía. Y bueno, eso tiene explicaciones en toda la historia de las letras, no solamente en la región. Yo creo que si nos remontamos, bueno, a Platón, integraba el pensamiento con otras maneras, digamos, no solamente lo racional, sino otras maneras de percibir las cosas. Por ejemplo, nos habló de la musa, que después los románticos van a retomar y le van a llamar inspiración, y que después el psicoanálisis en el siglo XX le va a llamar pulsión. Es decir, son distintas maneras de decir que hay algo que proviene de no se sabe dónde, que alienta la escritura y la guía de alguna manera. Controversial porque se discutía, creo yo, entre lo regional y esto otro que producía Irma, que no era así, porque la poesía regional anterior es descriptiva y realista, mientras que la poesía de Irma muchas veces sugiere, no solamente, y a veces narra también, pero sugiere simbólicamente y narra simbólicamente, porque esa es la tendencia de su escritura. Y ya cuando trabaja sobre el ensayo, el que yo conozco más es el de la utopía, hace un trabajo muy prolijo, muy ordenado, ensayístico, examinando las diferentes clases de utopía, y su cátedra, que fue una cátedra libre, creada en la Universidad del Comahue, se llamaba Campanella, Tomás Campanella, Tomás en italiano, Campanella, Bien, que fue una de las primeras. bien, Enriqueta, ahí te quiere tomar la palabra Daniel Bañato, un colaborador tuyo, ¿no? Sí, Así sí, que le sí, damos sí. la palabra a Daniel. Adelante. No te veo, Daniel. ¿Ahora sí? Te Bien, escucho, te escucho. Ah, ahora te veo, ahora te vi. bien, Bien. perfecto. Bueno, ante todo, yo agradezco la invitación tuya, Enriqueta, porque, bueno, desde un primer momento, y tuya, Raúl, para quienes nos conocen por ahí es un poco un déjà vu, ¿no? Verme a mí acompañando
alguna exposición o alguna actividad de Enriqueta, y en realidad profundamente tengo que enunciar dos orgullos. El primero es el haber transitado mi mayor recorrido de investigación en la universidad bajo la dirección de la doctora Enriqueta Morilla Ventura, con quien trabajé en 4 proyectos de investigación completos entre los años 2003 y 2016. Previo a eso, mi primera directora, y este es el segundo orgullo, la primera directora de investigación fue precisamente Irma Acuña, en la universidad. Ella era codirectora local de un proyecto de investigación sobre la emergencia de ideas e innovaciones estéticas en la obra de Macedonio Fernández, que estaba radicado en la Universidad de Córdoba y dirigía al doctor Gustavo Cosacó, y ella codirigía localmente. Lo primero que quiero destacar es un poco a propósito de lo que mencionaba Enriqueta, el valor de esas, y el carácter en cierta medida de avanzada en la región que tuvieron esa impronta que la doctora Enriqueta justamente le dio a algunas actividades. De hecho, con Raúl el otro día hablábamos de aquel homenaje por el centenario de Borges, en el cual tuve el gusto de participar con estudiantes. Todavía hoy, cuando subimos al Salón Azul, encontramos ese banner en la pared de aquella actividad, año 99. Luego, bueno, el homenaje a Osvaldo Soriano. Primer homenaje académico, por lo menos a nivel en la Patagonia, a esa enorme figura también de nuestras letras. Y destacable por sobre todo, ese primer Congreso Nacional de Literatura Argentina en la Patagonia del 2004, que fue la primera vez que en una instancia de esa envergadura la academia abre sus puertas e invita y prioriza a la literatura y a los escritores del momento en la Patagonia. Como, bueno, varios están presentes, ¿no? Ricardo, Raúl, estuvo Mackie, estuvo Ariel Williams, tantos más, y también que fuera el primer homenaje que se realiza desde un medio académico a Irma. Así que bueno, no solamente la publicación, sino quiero rescatar esa impronta y poner en valor realmente esa obra de avanzada que se hizo en ese momento y cuya autora intelectual en la cual tuve el honor de participar fue Enriqueta, justamente. Y por otra parte, quería comentar de mi experiencia con Irma, justamente, ¿no? No voy a hablar de la parte académica, que tuvimos varias discusiones académicas, siendo yo estudiante, sino precisamente me gustaría decirlo como neuquino, en el sentido de que ella, también a propósito de esto de la poesía neuquina, no en vano su primer libro de poemas y su primer libro se titula Neuquina. Ella nace en Neuquén en el año 1932. Mi madre había cometido semejante trámite en el mismo lugar en el año 1931. Unos años antes mi tía. Ella conocía a ambas y compartió parte de su niñez en el Neuquén de ese entonces con ambas. Compartía discusiones y coincidencias con ambas, incluso en sus coincidencias y divergencias sobre la manera de encarar la cultura neuquina y su tratamiento, y sobre esas cosas discutimos bastante, eso da para otra ampliación, y siempre, en todo momento, pese a sus viajes y demás, reivindicaba constantemente su origen neuquino y el hecho de haberse gestado, sobre todo en el Neuquén. Imagínense nacer en Neuquén en 1932, ¿no? O 31, como decía. En ese Neuquén y haber conocido desde el desplazamiento de las barreras del ferrocarril de las ingleses en adelante, ¿no? Bueno, todo eso, ese panorama estaba presente en ella, y yo creo que eso está presente en su obra, por más que ella justamente le da su proyección internacional. Tuve el gusto de tener esas conversaciones, y eso es un poquitito también lo que quería aportar, esos dos valores, ¿no? El valor de la impronta que señala Enriqueta y el valor de esa gran neuquina que fue Irma Acuña. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, ya se nos está terminando el tiempo, veo. No sé si alguien quiere aportar algo, alguna otra apreciación, alguna otra consulta, o alguna anécdota que tenga sobre Irma. Les comento, de paso,
que la próxima semana, a ver si puedo activar mi cámara, porque tengo problemas con la cámara. A ver. Bueno, ahí está un poco, ahí estoy. La próxima semana nos visita Ricardo Costa, que está por ahí. Ricardo Costa tiene mucho para decir, él es una persona muy, muy cercana a Irma Acuña, así es que, bueno, con mucho gusto, quisiéramos que nos adelante un poquito algo, si te parece, Ricardo. Cómo no, Raúl. Hola, un saludo a todas y a todos. Bueno, un gusto, espacio y compartir con todas ustedes y con todos ustedes. Hablar de Irma Acuña. Trato es el título que elegí para mi intervención del jueves próximo. Y para no hacerlo muy largo, el adelanto, les cuento que yo voy a transitar casi los mismos ejes que tocó Gerardo la semana pasada. Digamos que lo mío es una no redundar en temas y en cuestiones que ya se trataron este jueves y el jueves pasado. Así que Raúl, por ahí va a ir mi charla, sobre todo priorizando la figura de Irma Autopista respecto de la poética, que es la que más conocemos. Hola, bueno, se desactivó mi cámara nuevamente, tengo problemas con la cámara, la tengo que llevar a un mecánico, algo pasó. Bueno, muchas gracias, Enriqueta, muchísimas gracias, todos los que han colaborado, participado, con alguna opinión, con algún aporte hacia esta gran Irma Acuña, esta gran neuquina. Lo que dijo ahí Daniel es muy cierto, una persona que siempre añoraba su querencia de estar en Neuquén, y terminó y volvió a Neuquén y dedicó sus últimos años acá a esta provincia que tanto quería. Así que, bueno, ya invitamos a Ricardo Costa, que va a ser el próximo disertante la semana que viene, así que están todos invitados nuevamente, y vamos a invitar a que nos dé las palabras de despedida nuestro director provincial de Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, quien hace posible todo esto. Carlos Cide, Carlos, ¿estás por ahí? Un momento, quiero señalar algo un mensaje que acabo de recibir. Sí, Dicen, ya que se habló ¿me escuchan? Sí. Ya que se habló de Cortázar, ¿podríamos llamarla a Irma la autopista del sur? Creo que es interesante. Es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Bien, muy bueno, muy buen aporte. Carlos. Sí, acá estaba escuchando atentamente, estábamos de reunión y a la vez escuchando el conversatorio, muy interesante. Isidro me dice que te cambie la computadora. Está saliendo desde su casa, Raúl. Porque justamente acá no es estable la conexión y mirá, se dio la situación de la cámara en la casa de Raúl. Pero claro, estamos procurando las herramientas necesarias porque, como les decía al principio, esta va a ser la forma de comunicarnos, así que y está siendo cada vez mejor y hace falta el equipo en cada uno de los sitios que nosotros conformamos como equipo de trabajo. Así que estamos procurando las herramientas. Ahí justo hoy estamos en reunión para definir algunos proyectos que vamos a presentar. Queremos poner a disposición de todos el Archivo Histórico Provincial con su documentación de manera digital. Siempre digo y destaco de que el precursor en la zona, en la provincia y no sé si en el país fue Isidro Belver, que nos acompaña hoy con su publicación de la Neuteca, porque todo lo que uno quiera, todo lo que uno desee conocer de Neuquén está ahí digitalmente. Bueno, nosotros queremos apoyar esa, de hecho lo hemos hecho y lo hemos declarado a Isidro como un referente de la cultura en provincia y queremos hacer lo mismo respecto de nuestras áreas. Y hoy hablábamos del archivo en particular, pero bueno, todo el equipo estamos tratando de ayornarnos a esta nueva realidad. Así que agradecer, Enriqueta, por la participación suya, interesantísima, el recorrido que hizo de la vida de nuestra querida poeta Irma Acuña.
La verdad que cuando uno los escucha a ustedes, que son los que compartieron tantos saberes con ella, se lamenta, ¿no? No haber aprovechado un poco más de tiempo al lado de ella. Yo, sin saber, mi hermana mayor trabajó en legislatura, se jubiló hace poco allí y fue compañera de ella y me decía lo bella persona que era y lo interesantísimo que era cruzar palabras con Irma. Así que gracias a este conversatorio y lo que hace el equipo de Patrimonio a través de Raúl, Estefanía, Angelén y demás equipos de trabajo, logramos poner en conocimiento a todos los que tengan ganas, a todos y todas los que tengan ganas de participar. Así que les invito a que inviten a este conversatorio a gente que tenga interés o publiquen en sus redes, pues nosotros largamos flyers de estas actividades para que más gente se entere y pasen una buena jornada, como pasó hoy y como pasa todos los jueves, que puedan compartir y compartir encima un espacio en donde hay interesantísimas personas como todos ustedes que están aquí, que todos tienen un saber, tienen algo para aportar. Entonces podemos llegar a ser una comunidad de gente interesante, que nos gusta la historia, que nos gusta indagar y poder discutir sobre la figura de tal o cual persona, ¿no? Nosotros iniciamos esto con Gregorio Álvarez, pasamos por Juan Benigar, luego hicimos la historia de Berta Kessler, también hablamos de Willy Hassler, Félix San Martín, Olascuaga, y hoy estamos charlando de Irma Acuña. Entonces no hay una línea o determinadas personas. Todos estos integrantes de nuestra cultura, de nuestro saber, van a formar parte de este ciclo, así que los invitamos a todos y todas que aporten. Tienen el correíto electrónico donde se anotaron, que lo atiende Raúl y los chicos del grupo de trabajo, así que allí pueden hacer aporte o sugerencias y nosotros vamos a estar atentos. Así que nuevamente, Enriqueta, muchísimas gracias por su participación. Por supuesto que la vamos a seguir disfrutando en cuanto el tiempo lo permite y usted nos dé una oportunidad nueva de escucharla en otros temas. Raúl nos ha hablado mucho de usted y de todo su saber, así que en nombre de nuestro ministro Marcelo Colonna le agradezco la participación. Bueno, muchas gracias por sus palabras. Yo estoy encantada de haber participado en este conversatorio. Bueno. Muchas gracias, Enriqueta, Daniel, bueno, todos los que participaron, que veo por ahí. Nos vamos a encontrar en la próxima semana con Ricardo Costa.